Después tenemos las adrenales o glándulas suprarrenales. Número 6. Debajo de las adrenales, suprarrenales. Después, ¿qué más tenemos en el abdomen? Pan. Después, toda la parte gastrointestinal, ¿verdad? Aparato gastrointestinal. Después, bajamos ya en la pelvis. ¿Qué tenemos en la pelvis? Aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Empezamos. Tenemos el eje hipotálamo hipofisiario. Tenemos el hipotálamo y tenemos la hipófisis. Y la hipófisis, hipotálamo, hipófisis. La hipófisis sabemos que se divide en dos regiones. ¿Cuáles eran? Avena hipófisis y neurohipófisis. ¿Está? La neurohipófisis producía dos hormonas. ¿Cuáles eran? ADH o ADH, hormona antidiurética, y la oxitocina. ¿Cuál era la función de la hormona antidiurética o ADH? Su nombre ya dice, antidiuresis. O sea que aumenta la volemia. ¿Se entiende? ¿Y cuál era la función de la oxitocina? La hormona de la felicidad, también conocida, trabaja durante el parto, se secreta durante el parto, la lactancia, el orgasmo y eso. ¿Ya? Después tenemos la adenohipófisis, que tenía 6 tipos de hormonas que producía. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerda? ¿Qué producía la adenohipófisis? 1, la hormona de crecimiento, o GH. ¿Está? Y después vamos relacionando con lo que tenemos acá. Tiroides. ¿Cuál era la hormona que se encargaba de estimular la tiroides? TSH. Acá tenemos tiroides. Bajamos acá. La tiroides no se regula con el calcio. El corazón no se regula con la volemia. Adrenales que teníamos aldosterona, cortisol, ahí no apareció el cortisol. ¿Cómo se llamaba la hormona que estimulaba el cortisol o la secreción del cortisol? Corticotropina o ACTH. Después vamos al riñón, ¿no? Páncreas, ¿no? Y ahí la parte sexual, la parte reproductor femenino y masculino, tenemos las hormonas, las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? FSH, hormona folículo estimulante, y LH, hormona luteinizante. Y por último tenemos la lactancia, la prolactina. ¿Estamos? Ahí son 6 hormonas que son producidas por la adenohipófisis. ¿Cuántas hormonas son producidas por la adenohipófisis? 6. ¿Está? Ahora bien, estas hormonas son reguladas por el hipotálamo. Y también son 6 hormonas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1. Hormona de crecimiento. Tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y tenemos la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Gonadoliberina y la inhibidora somatostatina. El mismo que del páncreas, porque la composición química es la misma. Después nos vamos con TSH, la hormona que le regula otra vez la hipófisis para la secreción del TSH, es la tiroiberina. Tiroiberina. Bajamos a CTH, corticoliberina. Bajamos a las gonadotropinas, tenemos la gonadotropina
y bajamos a la prolactina. La prolactina se secreta de forma independiente sin necesidad de el hipotálamo. Lo que necesita secretar el hipotálamo es una hormona que le inhiba a las células que producen la prolactina, ¿sí? Que son las células lactóferas. ¿Está? O sea, hormona inhibidora de la prolactina. Hormona inhibidora de prolactina. Y ahí tenemos las 6 hormonas que son liberadas por el hipotálamo. ¿Ya? Tenemos las 6 que son producidas por el hipotálamo, 6 por la hipófisis y 2 por la neurohipófisis. ¿Cuántas hormonas produce el hipotálamo? 6. ¿Cuántas hormonas produce la adenohipófisis? 6. ¿Y cuántas hormonas produce la neurohipófisis? 2. 6, 6, 2. ¿Está? 6, 6, 2. Vamos a la tiroides. ¿Cuántas hormonas produce la glándula tiroides? Eu poderia pedir para o senhor aumentar, por favor, porque aqui da frente Ah, não dale. pode ver. Ah, sí, es mucho. Bueno, veas, pedir más grande. Bueno, ¿cuántas hormonas produce la glándula tiroides? 3. ¿Cuáles son? T3, T4 y calcitonina. ¿Está? ¿Cuál es la función de T3, T4? De forma simple y sencilla, ¿cuál es la función de T3, T4? Estimula el metabolismo celular. ¿Está? ¿Cuál es la función de T3, T4? Estimula el metabolismo celular. ¿Cuál es la función de T3, T4? No me convence. ¿Cuál es la función de T3, T4? Último, ¿cuál es la función de T3, T4? ¿Está? Perfecto. ¿Y cuál es la función de la calcitonina? Regulación de calcio. Ahora bien, sabemos ya que T3, T4 estimula el metabolismo celular. ¿Quién estimula la producción de T3, T4? ¿Cómo? Hay una hormona que a su vez estimula la producción de T3, T4. Y esa hormona está secretada por la adenohipófisis. TSH o TSH. Este que está acá estimula la producción de T3, T4. TSH o TSH no es producida por la glándula tiroides. TSH o TSH es producida por la adenohipófisis. ¿Está? Ahora bien, ¿cuál es la función de la calcitonina? Pues sabemos ya que es regulación de calcio. Ahora bien, ¿aumenta o disminuye el calcio sérico? Aumenta o disminuye el calcio sérico, la calcitonina. Nosotros tenemos una relación de la calcitonina con la PTH que es producida por la glándula paratiroides. Uno va a aumentar y el otro va a disminuir. ¿Cuál cumple la función de cuál? Si hablamos de la calcitonina disminuye el calcio sérico. Y si disminuye el calcio sérico, le estimula a una célula para que la célula use ese calcio y meta dentro de los huesos. ¿Cómo se llamaba esa célula? ¿Osteoblastos o osteoclastos? Los osteoblastos construyen y los osteoclastos destruyen. ¿Está? Los osteoblastos construyen y los osteoblastos destruyen. Y si los osteoblastos construyen, necesitan calcio. ¿De dónde sacan el calcio? Sacan de la sangre. Y si saca calcio de la sangre, va a disminuir el calcio sérico. Por ende, la calcitonina disminuye el calcio sérico y estimula la actividad de los osteoblastos. ¿Ya? PTH ahora. ¿Cuál es la función del PTH? Tiene consonancia con la calcitonina. Si uno disminuye, obviamente el otro va a aumentar. Y se regulan entre dos también por feedback negativo.
¿qué va a causar, qué va a hacer con el calcio sérico? Va a aumentar. Y ahí calcio sérico, calcio plasmático, que es lo mismo, o calcio en la sangre, o calcemia. Son dos términos que significan lo mismo. Calcemia, calcio en la sangre, calcio plasmático, calcio sérico, todo lo mismo lo que ya estoy diciendo. Ahora bien, si la calcitonina le estimula a los osteoblastos, la PTH ¿a quién le estimula? A los osteoclastos. Y repito, los osteoblastos construyen y los osteoclastos destruyen. Ahora bien, yo puedo tener un aumento de la producción de T3, T4 en mi glándula tiroides. Voy a tener un aumento del metabolismo celular. Hay una patología en donde ocurre el hipertiroidismo, justamente donde tenemos una hiperproducción de T3, T4, que puede ser, y la causa principal es la enfermedad de Graves-Wasser, que es una enfermedad autoinmune, en donde los anticuerpos sobreestimulan la glándula tiroides porque son parecidas justamente al TSH. Estimulan y estimulan y estimulan la glándula tiroides, y la glándula tiroides comienza a producir y a producir y a producir T3, T4, causando sus repercusiones, ¿verdad?, en el paciente o en la persona. Y al tener un aumento del metabolismo celular, sabemos que T3, T4 también activa el sistema nervioso simpático. Vamos a tener un aumento de la actividad simpática, pérdida de peso, sudoración, taquicardias. ¿Oye? ¿Está? Hipertiroidismo cuando tenemos un exceso de producción de T3, T4. Y el hipotiroidismo cuando tenemos una disminución de la producción de T3, T4. Cuando nosotros tenemos dos causas principales del hipotiroidismo. Uno, autoinmune también, tenemos la enfermedad de Hashimoto, ¿está?, en donde no se produce T3, T4. Y la segunda causa en nuestra región, que es endémico también, es por el déficit de yodo. Sabemos que, o se recuerda, que T3, T4 necesitaba para su producción de yodo y de la tirosina. ¿Qué pasa si no hay yodo? No se produce T3, T4. ¿Ya? Ahora, recordándonos por feedback negativo. ¿Qué pasa con mi TSH o mi TSH cuando mi T3, T4 está disminuido? ¿Va a aumentar o va a disminuir mi TSH? TSH, ¿qué va a pasar si mi T3, T4 está disminuido? ¿Mi TSH va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Perfecto. Ahora bien, ¿qué va a pasar con mi TSH si mi glándula tiroides no produce T3, T4? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Ahora bien, ¿qué pasa en el bocio endémico o cuando hay un déficit de yodo en la alimentación? Yo no puedo producir T3, T4 porque no tengo yodo, pero mi TSH no sabe eso. Mi ADN hipófisis no sabe que me falta yodo o no entiende que me falta yodo, pero sí sigue aumentando el TSH. Aumenta la producción de TSH para estimular mi glándula tiroides, pero mi glándula tiroides es incapaz de producir T3, T4 porque no tiene yodo. Pero mi ADN hipófisis no se da cuenta de eso. El exceso de secreción de TSH va a producir un aumento del tamaño de la glándula tiroides, obviamente, porque la glándula tiroides está siendo sobreestimulada, a pesar de no tener la capacidad de producir T3, T4. Por ende, ¿qué va a pasar con mi glándula tiroides? Va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué? Por la sobreestimulación de TSH. ¿Está? En ese caso, o nos encontramos así frente a un hipotiroidismo. El hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Wasser, y el hipotiroidismo puede ser el bocio endémico por déficit de yodo, y también puede ser la enfermedad de Hashimoto, que también es autoinmune, al igual que el Graves-Wasser. ¿Está? Ahora bien, si nosotros tenemos problemas con nuestra glándula tiroides o con nuestros paratiroides, ¿qué vamos a tener? ¿Con quién vamos a tener problemas? Con el calcio. ¿Qué pasa? Y suele ocurrir si mi paratiroides tiene una neoplasia o tiene una transformación maligna o una hiperproducción de PTH, va a aumentar mi calcio sérico, pero lo que más me importa es de dónde va a salir el calcio sérico, y el calcio sérico va a salir de los huesos. Por ende, si yo tengo un exceso de producción de PTH,
yo voy a comenzar a tener una osteopenia. Y cuando mi osteopenia empeora, voy a entrar en una osteoporosis. Repito, de repente, por algún motivo, las células de mis paratiroides dejan de producir células normales para producir PTH normal. Comienzan a aumentar de tamaño y bueno, comienza a producir PTH. Por ende, va a estimular mi osteoclasta. Por ende, va a liberar calcio en la sangre. ¿Qué va a pasar con el hueso? El hueso va a comenzar a disminuir la resistencia, ¿verdad? Porque va a comenzar a faltar calcio. Y ahí entramos dentro de una osteopenia. ¿Está? La dureza de los huesos van a comenzar a disminuir y va a llegar a un punto en donde la osteopenia va a aumentar tanto la severidad que pasa de ser osteopenia a osteoporosis. Antes de llegar a la osteoporosis tenemos la osteopenia. ¿Se recuerdan? O les cuento, ahora no pasa directo de un hueso normal a una osteoporosis. Tiene que pasar por un proceso de osteopenia primero. La osteoporosis es un grado severo ya de la osteopenia. Ahora bien, pasamos al corazón. ¿Qué hormona producía el corazón? Específicamente las aurículas. ¿Se recuerdan? Péptidos natriuréticos. ¿Cuál es la función de los péptidos natriuréticos? Su propio nombre ya le digo. Natrio pesa. O expulsa el sodio y por ende el sodio arrastra agua consigo también y disminuye la volemia. Y si disminuye la volemia, va a bajar la presión arterial. Porque ¿qué era la presión? Es la fuerza que la sangre ejercía por sobre la pared de los vasos. ¿Se recuerdan? Ahora bien, cuando se libera los péptidos natriuréticos, cuando hay un exceso de volemia que llega a las aurículas. Si nosotros, o como le explico a mis pacientes con insuficiencia cardíaca, yo comparo el corazón con un motor de una piscina. Y bueno, la sangre es toda el agua que está dentro de la piscina. Hay veces en donde el motor de la piscina comienza a cansarse y se vuelve insuficiente para poder circular todo el líquido que tenemos en la piscina. Por ende, tenemos dos soluciones para arreglar la piscina. O para que la piscina siga siendo funcionante, para que se pueda entrar a bañarse en la piscina. Uno, cambiar el motorcito o cambiar el motor. Obviamente, la opción más lógica, pero bueno, no encontramos en todas partes motorcitos, ¿verdad? No podemos encontrar en cada esquina un corazón para trasplantar. Y la otra opción, que es la opción que más se hace, que justamente forma parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca, es disminuir el agua. Porque si disminuimos el agua de la piscina, le hace trabajar con menos intensidad al motor. Por ende, el motor trabaja mejor y puede hacer circular mejor el líquido que tiene o el agua de la piscina. Y así, teniendo eso en cuenta, yo comienzo a tener mis pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hacerle trabajar con menos líquido al corazón, disminuir la volemia con diuréticos, reducir más la frecuencia cardíaca y así sucesivamente. ¿Está? Recuerden, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, o cambiar el corazón o disminuir la volemia. Y si vas a disminuir la volemia, ahí vas a mejorar justamente la funcionalidad del corazón. Bueno, y los péptidos natriuréticos, cuando aumenta el retorno venoso, justamente aumenta la presión dentro de las aurículas, y cuando aumenta la difusión auricular, las aurículas comienzan a producir los péptidos natriuréticos para que al péptido natriurético al llegar en el riñón estimule la natriuresis y así disminuye la volemia. El ejemplo de la piscina, para que disminuya la presión también y el trabajo cardíaco. ¿Estamos? Bueno, después tenemos las adrenales. ¿Cuáles o qué hormonas producen las adrenales? Adrenalina y noradrenalina. Para clasificar o para entender mejor nuestras adrenales tenemos que dividir nuestra glándula suprarrenal en lo que produce la corteza y lo que produce la médula. ¿Está? ¿Qué produce la médula? Lo que ustedes ya dijo la doctora. Adrenalina y noradrenalina.
una línea. ¿Está? Muchísimos se equivocaron en el examen final, justamente yo pregunté eso, ¿qué produce o dónde se produce la aldosterona? Y me colocaban médula suprarrenal y no, ¿verdad? En la médula suprarrenal se producen las catecolaminas y las catecolaminas son adrenalina y noradrenalina. Pregunta de examen, es lo que yo pregunté, ¿verdad? ¿Dónde se produce la aldosterona? Coloqué las tres zonas de la corteza y médula suprarrenal y un gran grupo de alumnos respondió médula suprarrenal y no, ¿verdad? En la médula suprarrenal se producen las catecolaminas y las catecolaminas son renalinas y noradrenalinas. ¿Y qué es la adrenalina y qué es la noradrenalina? Son neurotransmisores del sistema nervioso simpático o parasimpático. Simpático. ¿Y cuál es el neurotransmisor del parasimpático? La acetilcolina. ¿Cuál es el neurotransmisor del parasimpático? Acetilcolina. Está del parasimpático y del simpático es la adrenalina y la noradrenalina. Ahora bien, tenemos la corteza. La corteza se divide en tres zonas. Zonas. Uno, la zona glomerular, otro la zona reticular y otro la zona fascicular. Al revés, zona fascicular y zona reticular. ¿Qué produce la zona glomerular de la corteza de la glándula suprarrenal? Bueno, la corteza o la zona glomerular produce aldosterona. La zona fascicular produce cortisol y la zona reticular produce andrógeno. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Equilibrio hidroelectrolítico o regulación hidroelectrolítica. Pregunto, ¿cuál es la función de la aldosterona? Equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál es la función del cortisol? La función del cortisol es múltiple: regulación de la glucosa, regulación de la inmunidad, regulación de la inflamación, regulación del sueño y así. ¿Está? Después tenemos los andrógenos. ¿Cuál es la función de los andrógenos? Estimulan los caracteres sexuales masculinos y en los hombres estimulan la espermatogenesis. ¿Está? Y bueno, y eso, cuando tenemos un exceso de producción de las hormonas creadas por la corteza, tenemos el síndrome de Cushing. La aldosterona, si aumenta demasiado, podemos tener alteraciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Pero si disminuye demasiado, es suplantado por la actividad de la angiotensina. Eso vamos a hablar en renal. Pero suspendemos la clase y no todo, ¿verdad? Porque ya está complicado acá dar clases si todo el mundo está hablando. ¿Puedo continuar la clase? Cuando tenemos un exceso de la producción de las zonas de la corteza y justamente cuando tenemos un exceso de cortisol entramos dentro del contexto del síndrome de Cushing, un exceso de la producción de cortisol o de corticoides. Podemos también tener una alteración, un exceso de la producción de la aldosterona, en donde vamos a tener una alteración hidroelectrolítica y un exceso de la producción de andrógenos. Así, si tenemos un exceso, si va para arriba es Cushing y si va para debajo va a ser Addison o síndrome de Addison. El exceso le llamamos síndrome de Cushing y el déficit o la insuficiencia de la corteza de la glándula suprarrenal le llamamos síndrome de Addison. Y después tenemos una patología que puede ocurrir a la médula, que es el feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Es un tumor presente en la médula de la glándula suprarrenal que produce un aumento de la producción de adrenalina y noradrenalina. ¿Cuáles son las causas de esa? Bueno, de las neoplasias es a nivel genético o a nivel del genoma, no se puede llegar a saber bien, ¿verdad?
Pero una de las principales causas de la alteración es por la insuficiencia que puede llegar a tener la glándula suprarrenal y también del eje hipotálamo hipoficiario, que es la infección por tuberculosis, o por lo menos en nuestra zona, ¿verdad?, de América Central para abajo, donde hay mucha tuberculosis. Y ello puede llegar a afectar justamente el eje hipotálamo hipoficiario, también puede llegar a afectar a la glándula suprarrenal y producir insuficiencia justamente de estas glándulas. ¿Está? Después, recuérdense, cuando produce demasiado la glándula suprarrenal o la corteza, sus hormonas, le llamamos síndrome de Cushing. Y si disminuye o hay una insuficiencia de la producción de esta hormona, le llamamos síndrome de Addison. ¿Está? Después pasamos al riñón. El riñón vamos a dar más adelante. Entramos en el páncreas. Y el páncreas tenemos los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans tenemos las células. ¿Se recuerdan? 4 tipos de células: alfa, beta, delta y PP, de los cuales PP produce un polipéptido pancreático que ayuda para la secreción exógena o para la digestión, ¿verdad? Entra más ya dentro del aparato gastrointestinal. Pero las células alfa, beta y delta producen hormonas endógenas. ¿Qué produce la célula alfa? Insulina. Insulina, glucagón, somatostatina. Glucagón. ¿Qué produce las células beta? Insulina. ¿Qué produce las células deltas? Somatostatina. Igual que la somatostatina del hipotálamo, o inhibidor de la hormona de crecimiento. Bueno, de la misma forma que la somatostatina le regula a la secreción de glucagón e insulina como el hermano mayor, la somatostatina también regula o puede llegar a disminuir la producción de hormona de crecimiento, porque son análogos y son parecidos, son la misma sustancia. Bueno, ¿cuál es la función de la insulina, glucagón y somatostatina? Las 3 hormonas tienen una función principal. ¿Cuál es la función principal de las 3 hormonas? Regulación de la glicemia. ¿Está? O regular la glucosa sérica, o regular la glucosa plasmática, o regular la glucosa en la sangre. ¿Está? Si vamos a meterle a los 3 dentro de un grupo y preguntar cuál es la función de estas 3 hormonas juntas, la respuesta tiene que ser regulación de la glucosa principalmente. Y después de eso podemos explicar por separado cuál es la función del glucagón. Si sabemos que regula la glucosa principalmente, ¿qué va a hacer el glucagón? ¿Va a aumentar o disminuir la glicemia? Aumentar. Perfecto. ¿Cuál va a ser la función con respecto a la glucosa de la insulina? Va a disminuir la glucosa sérica. Ambos séricos. ¿Y cuál es la función de la somatostatina? Es el hermano mayor del glucagón y la insulina. ¿Está? Le controla a los dos para que ambos no se peleen. Y bueno, si tenemos una patología acá, ¿qué patología le vamos a o en qué patología podemos entrar? Si vamos a hablar del control de la glucosa, de la diabetes, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Hay millones, pero 3 son los más frecuentes: diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. En la diabetes tipo 1, lo que ocurre en pacientes jóvenes, generalmente nosotros tenemos un déficit total de la producción de insulina. No existe insulina en la diabetes tipo 1. Por eso se presenta más en pacientes jóvenes, porque muy rápido el paciente llega a tener un debut. ¿Por qué? Porque no hay insulina y no va a haber un buen control de la glicemia. Después tenemos la diabetes tipo 2, en donde podemos tener secreción de insulina, pero va a estar disminuida. Y aparte de eso también puede haber una resistencia de la insulina con su receptor. O sea, la insulina sí está funcionando, pero los receptores de la insulina resisten a la funcionalidad de esta hormona. Esta es la génesis justamente de la diabetes mellitus tipo 2. Y después tenemos la diabetes gestacional, ¿verdad? En donde ocurren pacientes gestantes mayor a 20 semanas de gestación. Bueno, por orden de frecuencia hay más diabetes tipo 2, después tenemos diabetes tipo 1 y después la diabetes gestacional. Y después tenemos los otros tipos.
Sabemos que el cortisol aumenta la glicemia, entonces podemos tener una diabetes suprarrenal. Podemos también saber que la hormona de crecimiento aumenta la glicemia. Podemos tener entonces una diabetes causada por un exceso de la producción de hormona de crecimiento. Podemos también tener un aumento de la producción de liberación de glicemia de causa autoinmune. Tenemos diabetes tipo A, tenemos pacientes que tienen diabetes tipo MODI 1, MODI 2, bueno, hay infinitas formas de cómo se puede presentar la diabetes, pero lo que tienen que saber es que tres son los más frecuentes, tipo 2, tipo 1 y la diabetes gestacional. Y bueno, después del aparato gastrointestinal es otro capítulo aparte y entramos en un aparato reproductor masculino. ¿Cuáles son las hormonas del aparato reproductor masculino? Testosterona, ¿verdad? La testosterona es producida por testosterona. Por los testículos, perfecto. En el varón principalmente por los testículos, pero también por la glándula suprarrenal. La testosterona es un andrógeno. En las mujeres no tienen testículos obviamente y se produce solamente en la glándula suprarrenal. ¿Ya? En los varones, sí, en las mujeres y en los varones, porque nosotros también tenemos glándula suprarrenal, se produce la testosterona en la zona reticular. Pero en los varones se producen en los testículos, lo que acabaron de decir. ¿Qué célula produce la testosterona en los testículos? Células de Ley. ¿Quién le estimula justamente a las células de Ley? Lo que dijimos de mañana. ¿Cómo? ¿Quién estimula la producción de testosterona? Y yo me tengo que dirigir o mi cabeza se tiene que ir allá arriba. ¿Está? Se tiene que ir a las gonadotrofinas, FSH y LH. ¿Estamos? Ahora bien, los caracteres sexuales masculinos están cargados por la secreción de testosterona. Y otra cosa que tenemos que saber es la producción del semen o de los espermatozoides. Y ahí entramos. ¿Dónde se produce el semen? O de dónde comienza la producción del espermatozoide en los túbulos semininos. ¿Está? Que están en los testículos justamente. De los túbulos seminíferos, los espermatozoides en maduración pasan al epidídimo. Del epidídimo pasaba al conducto deferente. Conducto deferente. Después del conducto deferente, ¿dónde pasaba? ¿Cómo? Durante el paso de los espermatozoides hacia la uretra, recibe la secreción de los productos de la vesícula seminal y de la próstata. ¿Está? Vesícula seminal y la próstata. Bueno, todo se produce en los túbulos seminíferos, se produce en el espermatozoide. Posteriormente, lo que se produce en los túbulos seminíferos pasa al epidídimo y del epidídimo al conducto deferente. En su paso en el conducto deferente, cuando se está dirigiendo ya hacia la uretra, bueno, reciben los productos de secreción tanto de la vesícula seminal primero y después de la próstata. ¿Ya? Y después, una vez que está compuesto eso, o se produce el semen, porque el semen es el producto final de producción justamente de todas las glándulas sexuales masculinas. ¿Está? Y de ahí pasa la uretra y la uretra para el exterior. Y ahí tenemos la diferencia entre emisión y eyaculación. ¿Se recuerda? La emisión es la producción del semen de forma completa, en donde tenemos el espermatozoide que se encuentra almacenado en el conducto deferente, recibe la secreción de la vesícula seminal y de la próstata. Esa es la emisión. Y la eyaculación es cuando el semen ya es expulsado hacia el exterior. ¿Estamos? Hay una diferencia entre emisión, en donde se forma el semen, y la eyaculación es la expulsión del semen. Y ahí tenemos el orgasmo masculino. Como el orgasmo masculino también es
activo. Y como ya vimos en su momento en la clase, bueno, hay una sobreactivación del simpático y del parasimpático para la erección de los cuerpos eréctiles masculinos. ¿Qué nervio estimula la erección masculina y femenina también? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Y por todo ocurre por retroalimentación negativa. Hay un exceso de la estimulación del parasimpático, llega a haber una sobreestimulación del parasimpático, por ende comienza a dar un exceso del parasimpático, causando un efecto rebote del simpático. Y justamente la erección está causada por el parasimpático y llega a un punto donde comienza a haber por retroalimentación negativa con efecto rebote del simpático, y el simpático justamente provoca la emisión y la eyaculación, o sea, el orgasmo masculino. Actúa en el parasimpático y el simpático en el acto sexual masculino. De la misma forma también en el acto sexual femenino. ¿Está? Para la erección, tanto en los cuerpos eréctiles masculinos como femeninos, actúa el parasimpático, y para el orgasmo, el simpático. ¿Está? Todo es por feedback negativo. ¿Estamos? Después tenemos el aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son las hormonas que encontramos en el aparato reproductor femenino? Estrógeno y progesterona. ¿Quién estimula la producción de estrógeno y progesterona? ¿Quién estimula la producción de estrógeno y progesterona? Las gonadotropinas, allá arriba, y justamente a eso le llamamos el eje hipotálamo, hipoficiario, ovario. ¿Dónde están las gonadotropinas, el LH-FSH y el estrógeno y la progesterona? Sabemos que hay una relación más directa entre la FSH, que estimula la producción de estrógeno, y la LH, que estimula la producción de progesterona. ¿Estamos? Ahora bien, teniendo esto en cuenta, entramos en el ciclo ovárico femenino, con el ciclo mensual femenino. Y si vamos a hablar del ciclo mensual femenino, vamos a dividir el ciclo en dos partes. Vamos a ver si los varones aprendieron. Tenemos primero lo que ocurre en el ovario y después tenemos lo que ocurre en el endometrio. Tenemos así nuestro cuadro y dividimos en la mitad nuestra línea acá para formar 4 cuadrados. Y bueno, este punto medio del ciclo ovárico le llamamos día 14. ¿Por qué es importante separar esto y colocar un día 14 acá? Porque en el día 14 ocurre la ovulación. ¿Está? Y así nosotros separamos y podemos clasificar el ciclo mensual femenino. Empezamos. ¿Qué ocurre en el ovario? En el ovario primero o antes del día 14 ocurre la fase folicular. ¿Y por qué se le llama fase folicular? Porque en la fase folicular un folículo maduro. ¿Está? Se le agarra un folículo del ovario, de entre los tantos folículos que tiene el ovario, y comienza a madurar ese folículo. Llega un punto en donde el folículo está tan maduro que llega a estallar. ¿Está? Y ese folículo maduro, cuando estalla, libera el ovocito. Cuando se rompe acá, libera el óvulo. Y el óvulo ya está potencialmente fecundado. ¿Está? El óvulo después se va a la trompa de Falopio. Ahora, ¿qué sigue ocurriendo en nuestro ovario? O sea, en el ovario de las mujeres. Lo que queda del folículo o el folículo roto se convierte en cuerpo lúteo. Y ahí le da el nombre justamente a la segunda fase, después del día 14, que es la fase lútea. Fase folicular y fase lútea. ¿Está? Repitiendo, el ciclo ovárico femenino, que tiene su día entre 22 y 35, en promedio 28 días, podemos dividir en la mitad en el día 14. ¿Qué es lo que nos divide en la mitad? La ovulación o la capacidad de fecundación que tiene de fertilidad que tiene la mujer, o la capacidad de fecundación que tiene el óvulo.
los 14 o lo que ocurre antes de la ovulación le llamamos fase folicular, que es donde se agarra un folículo para que madure. Y cuando se rompe ese folículo maduro, libera el ovocito que se va a la trompa de falopio, lo que quedó del folículo le llamamos cuerpo lúteo. ¿Está? Y bueno, ese cuerpo lúteo comienza a sufrir atresia y comienza a disminuir su tamaño. Y llega a llamarse al final corpus albicans. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo importante entre el cuerpo lúteo y el corpus albicans? Es la producción de estrógeno y progesterona. Cuando el folículo comienza a madurar, comienza a producir estrógeno y progesterona. ¿Ya? Cuando el folículo comienza a madurar, comienza a producir estrógeno y progesterona. Cuando el folículo estalla, le libera el ovocito, el cuerpo lúteo sigue produciendo igual estrógeno y progesterona. No le importó que haya salido o no el ovocito, él sigue produciendo estrógeno y progesterona. Pero cuando se comienza a atrofiar justamente el cuerpo lúteo, se llega a convertir en el corpus albicans, y el corpus albicans ya está tan atrofiado que ya no va más a producir estrógeno y progesterona. Está independiente a el estímulo de LH y de FSH. ¿Se entendió? Ahora bien, ¿qué es lo que produce la maduración de los folículos? Justamente el estrógeno y la progesterona también, pero es más el LH y FSH. Y sabemos que cerca del día 14 hay un pico de LH. ¿Está? Justamente ese pico de LH, días antes del día 14, produce la maduración final y la ruptura del folículo. ¿Sí? Ahora bien, esto ocurre en el ovario. Ahora, ¿qué ocurre en el endometrio? Y en el endometrio todo depende del estrógeno y la progesterona también. Sabemos que primero el endometrio comienza a proliferar, comienza a aumentar el tamaño del endometrio por estímulo del estrógeno. Por eso le llamamos fase estrogénica o fase proliferativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el endometrio comienza a proliferar, aumenta de grosor. Pasando el día 14, le llamamos fase secretora. ¿Por qué fase secretora? Porque aparte de aumentar el grosor del endometrio, comienza a producirse glándulas secretoras. ¿Para qué se produce glándulas secretoras en el endometrio? Para recibir un probable producto de la fecundación. ¿Ya? Si ocurre la fecundación, bueno, el endometrio está preparado para recibir porque aumentó su grosor y comienza también a producir más sustancias que le pueden llegar a favorecer para el crecimiento del producto de la fecundación. Esta fase proliferativa y fase secretora. Se sabe que hay una buena o mayor relación del estrógeno con la fase proliferativa y de la progesterona con la fase secretora. Por eso se le dice a la fase proliferativa también fase progénica y a la fase secretora fase progestación. Ahora bien, todo eso está estimulado por el estrógeno y la progesterona. ¿Qué pasa cuando mi cuerpo lúteo se convierte en corpus albicans y deja de producir estrógeno y progesterona? El endometrio deja de recibir justamente estímulos externos, por ende comienza a atrofiarse las glándulas, comienza a atrofiarse justamente la pared que comenzó a proliferar y aumentar el grosor y se descama. Y ahí empieza la fase menstrual. Y nosotros entramos en la fase menstrual, o sea, las mujeres entran en la fase menstrual justamente en el primer día del ciclo menstrual femenino. Está ahí, entramos en la fase menstrual. Comienza, si vamos a hablar de forma rápida, comienza con la fase menstrual, después proliferativa o secretora. ¿Ya? Porque el primer día de la menstruación coincide con el primer día del ciclo menstrual femenino. El primer día de la menstruación coincide con el primer día del ciclo menstrual femenino. Y de ahí se tiene que comenzar a contar día 1, día 2, día 3, día 4, y así sucesivamente, para saber cuándo es el periodo fértil. 1, 3 días antes, 3 días después, 2 días antes, 5 días después, 5 días antes, 5 días después, depende de la literatura. ¿Está? Y bueno,
Y eso, preguntas.